Imagina a un jugador que llega a las grandes ligas a los 27 años, una edad en la que muchos están en su apogeo o cerca del final de sus carreras. Pero él no solo superó esa desventaja, sino que destrozó récords intocables, como el de más hits en una sola temporada. Durante más de una década, fue imparable en cada aspecto del juego: velocidad, precisión, resistencia y, sobre todo, consistencia. Un fenómeno así solo se ve una vez en la vida. Nunca volveremos a ver a otro Ichiro Suzuki. Pero ¿qué hizo que este jugador japonés, aparentemente sencillo y de perfil bajo, lograra dominar las grandes ligas como nadie más? ¿Cómo fue que Ichiro no solo rompió récords, sino que redefinió lo que significa ser un jugador de béisbol? Y lo más importante, ¿por qué estamos seguros de que nunca volveremos a ver a alguien como él? 2-1 pitch. Swung on, ground ball back up to the left into center field. And right back to the middle, and I ain't gonna go through in this. There's a drive. Deep right field. Going back, switcher. Ichiro. A lo largo de sus 28 años como profesional, Ichiro Suzuki alcanzó logros que parecen sacados de una leyenda. Rompió el récord de hits en una temporada de la MLB con 262. Ganó 10 guantes de oro consecutivos. Fue nombrado al Juego de Estrellas en 10 ocasiones y se unió al prestigioso club de los 3000 hits, algo que parecía imposible dada su tardía llegada a las grandes ligas. Sin embargo, lo que verdaderamente lo hizo único fue su ética de trabajo implacable, su estilo de juego casi inimitable y el profundo impacto que tuvo tanto en el béisbol japonés como en el estadounidense. Ichiro nació el 22 de octubre de 1973 en Aichi, Japón, y desde una edad muy temprana estaba claro que su destino era ser grande en el béisbol. Sin embargo, su camino hacia la élite no fue fácil. Estuvo marcado por un entrenamiento extremo, disciplina rígida y, a veces, un sufrimiento que muchos considerarían excesivo. A los 3 años, su padre, Nobuyuki Suzuki, quien había sido jugador amateur, le regaló su primer guante y lo entrenó de manera obsesiva. Nobuyuki veía en su hijo la oportunidad de alcanzar el éxito que él no pudo tener. Lo que comenzó como una rutina de entrenamiento común se transformó rápidamente en un régimen agotador. Ichiro debía entrenar todos los días, sin excepción, incluso en los inviernos más fríos. El programa de su padre era implacable. Ichiro debía lanzar, atrapar y batear cientos de pelotas todos los días, sin descanso ni vacaciones. Para un niño tan pequeño, este nivel de exigencia era agotador. Hubo momentos en los que Ichiro, cansado, simplemente no podía más. En una ocasión, decidió sentarse durante el entrenamiento y su padre, furioso, le lanzó una pelota directamente al rostro para obligarlo a moverse. Afortunadamente, Ichiro, con sus reflejos rápidos, atrapó la pelota sin problema. Con el tiempo, la relación entre padre e hijo se deterioró. Ichiro llegó a describir su entrenamiento como algo cercano al abuso infantil, aunque reconocía que su padre lo hacía creyendo que lo ayudaba a ser el mejor. A pesar de todo, Ichiro comenzó a destacar desde joven. A los 12 años, ingresó a un programa de béisbol de élite en Japón, donde desarrolló su característico swing pendular, un movimiento en una oportunidad para llegar a base. A los 18 años, Ichiro debutó con el equipo Orix Blue Wave de la Liga Profesional Japonesa. Sin embargo, a pesar de su talento, los primeros años no fueron fáciles. A menudo fue relegado al equipo de ligas menores, incluso después de lograr un impresionante promedio de bateo de 368. Su manager no confiaba en su peculiar estilo de bateo y lo devolvía al equipo menor después de cada oportunidad. Incluso cuando Ichiro conectó su primer jonrón contra el futuro All-Star Hideo Nomo, fue enviado de regreso al mismo día. A lo largo de su carrera, Ichiro enfrentó escepticismo por su estilo único. Sin embargo, en lugar de cambiar, se aferró más a sus principios y al final, este estilo que muchos consideraban extraño fue lo que lo convirtió en una leyenda del béisbol. Ichiro finalmente tuvo su gran oportunidad en su tercera temporada con los Orix Blue Wave gracias a un nuevo manager que decidió apostar por su talento y su inusual estilo de bateo. Y fue en ese momento cuando todo cambió. Durante los siguientes 7 años, Ichiro dominó la Nippon Professional Baseball de una forma que nadie había visto antes. Ganó el título de bateo en todas y cada una de esas temporadas, bateando para un combinado de 353 y también fue galardonado con el Guante de Oro cada año, gracias a su increíble defensa en los jardines. Pero
pero su mayor impacto fue cultural. Su estilo de bateo, que al principio había sido ridiculizado, se convirtió en una sensación en Japón. La gente empezó a llamarlo el péndulo, en referencia a cómo su swing se balanceaba hacia adelante, ayudándolo a ganar velocidad desde el momento en que hacía contacto con la pelota. Además de sus éxitos individuales, Ichiro llevó al Oryx Blue Wave a la gloria, ayudando al equipo a ganar el campeonato de la liga japonesa en 1996 y fue nombrado jugador más valioso en 3 temporadas. En Japón, Ichiro se convirtió en una auténtica leyenda, logrando conectar más de 1,200 hits en 951 juegos. Un jugador que desafiaba todas las expectativas y que hacía ver el béisbol de una forma completamente diferente. Pero además de su talento, Ichiro también empezó a atraer la atención por otra razón. En lugar de llevar su apellido Suzuki en la parte posterior de su camiseta, como era la costumbre en Japón, llevaba su nombre de pila, Ichiro. Este cambio no fue una decisión suya, sino una estrategia de marketing de su equipo, que buscaba aumentar su notoriedad. Aunque a Ichiro no le gustaba la idea, funcionó. Pronto, Ichiro era un nombre que conocía todo Japón, y su fama empezó a cruzar fronteras. Para finales de los años 90, era evidente que Ichiro estaba destinado a algo más grande. Su dominio en Japón ya era innegable, y muchos se preguntaban si algún día tendría la oportunidad de probar su talento en el escenario más grande de todos, las grandes ligas de béisbol en los Estados Unidos. Ese día finalmente llegó en el año 2001, cuando Ichiro Suzuki se convirtió en el primer jugador japonés en ser transferido a las grandes ligas bajo el sistema de posteo, marcando el inicio de una nueva era tanto para el béisbol japonés como para el estadounidense. En el año 2001, Ichiro Suzuki dio el salto que cambiaría su vida y la historia del béisbol para siempre. Se convirtió en el primer jugador japonés en ser transferido a las grandes ligas bajo el sistema de posteo, y lo hizo firmando con los Seattle Mariners. A pesar de su éxito abrumador en Japón, muchos en Estados Unidos eran escépticos sobre cómo su juego se traduciría en las grandes ligas. ¿Podría este jugador pequeño y delgado, con un estilo tan peculiar, competir contra los gigantes de las grandes ligas? La respuesta fue un rotundo sí. Desde su debut, Ichiro demostró que no solo estaba listo para competir, sino que estaba preparado para dominar. En su primer año en la MLB, Ichiro tuvo una temporada que nadie se esperaba. Ganó el novato del año, el MVP de la Liga Americana, y también se llevó el título de bateo con un promedio de 350, liderando la liga en hits con 242, una cifra que ningún novato había alcanzado jamás. Para muchos, esta fue la mejor temporada de debut que se haya visto en la historia de la MLB. Pero ¿cómo lo logró? ¿Cómo fue que Ichiro, a los 27 años, superó todas las expectativas y destruyó las dudas sobre su capacidad para jugar en la MLB? Parte de su éxito se debía a su ética de trabajo incomparable, algo que había llevado consigo desde Japón. Entrenaba de manera obsesiva, cuidaba su cuerpo y practicaba su swing como si cada día fuera el último. Pero otra parte de su éxito estaba en su habilidad para hacer lo que muy pocos jugadores podían: combinar velocidad, precisión y un sentido innato del juego. No era solo un gran bateador, era un jugador completo, capaz de robar bases con facilidad, de defender su posición en los jardines con excelencia y de lanzar con una precisión letal. Uno de los momentos más memorables de su temporada de novato ocurrió durante su 8º partido en la MLB. El equipo contrario, los Oakland Athletics, había conectado un hit que parecía suficiente para anotar una carrera desde la segunda base, pero lo que no esperaban era la increíble fuerza del brazo de Ichiro. Desde el jardín derecho, lanzó un láser perfecto a home plate, eliminando al corredor y dejando al estadio en silencio. Fue en ese momento cuando todos se dieron cuenta de que Ichiro no era un jugador ordinario, era un fenómeno. El impacto de Ichiro no solo se sintió en el campo, su llegada a las grandes ligas también rompió barreras culturales. Hasta su llegada, la presencia de jugadores japoneses en la MLB era casi nula, pero Ichiro abrió las puertas para una nueva generación de jugadores japoneses que soñaban con jugar en el escenario más grande del béisbol. Su éxito inspiró a figuras como Hideki Matsui, Yu Darvish y más recientemente a Shohei Ohtani, quienes también lograron cruzar el Pacífico y triunfar en las grandes ligas. Ichiro no solo jugaba para Seattle, sino que jugaba para Japón. Su legado iba más allá de los logros individuales. Ichiro se convirtió en el puente que conectó dos mundos del béisbol que antes parecían distantes, y lo hizo con una humildad que inspiró tanto a sus compañeros como a sus fanáticos. A lo largo de su carrera en la MLB, Ichiro continuó rompiendo récords y desafiando las expectativas. En el año 2004, superó su propia marca de hits en una temporada, alcanzando los 262 hits, un récord que aún se mantiene hasta el día de hoy. Y lo más
sorprendente de todo es que, incluso después de los 30 años, continuó siendo uno de los jugadores más consistentes y productivos de la liga. Mientras que la mayoría de los jugadores comienzan a decaer físicamente después de esa edad, Ichiro mantuvo su nivel de excelencia durante más de una década. Más allá de sus habilidades físicas, lo que verdaderamente lo hizo especial fue su enfoque mental. Ichiro tenía una concentración y disciplina que pocos podían igualar. Estaba obsesionado con la perfección en cada aspecto de su juego, desde la posición de sus manos hasta la inclinación de su cuerpo en el momento del swing. Cada detalle contaba, y fue esa obsesión lo que le permitió mantenerse al más alto nivel durante tantos años. Al final, Ichiro no solo rompió récords y acumuló premios, cambió la forma en que se veía a los jugadores japoneses en la MLB y dejó un legado imborrable en la historia del béisbol. Fue el primero en muchas cosas, pero lo más importante es que fue único. Nunca hubo ni habrá otro jugador como Ichiro Suzuki. Antes de Ichiro, muy pocos jugadores japoneses lograban destacar en las grandes ligas, pero su llegada marcó un punto de inflexión. Abrió las puertas para una nueva generación de jugadores japoneses que soñaban con triunfar en el escenario más grande del béisbol. A pesar de las crecientes expectativas y la presión implacable, Ichiro Suzuki mantuvo una racha sin precedentes de 10 temporadas consecutivas con más de 200 hits, un logro que desafía la lógica y las expectativas humanas. Cada año, fanáticos y expertos esperaban que finalmente disminuyera su ritmo, que cediera ante el desgaste físico que cobra la élite del béisbol. Pero Ichiro, con una determinación inquebrantable y una disciplina casi sobrehumana, continuaba superando todas las predicciones. Su juego no solo dejó atónitos a fanáticos y críticos, sino que también generó una intriga constante. ¿Había algún límite para este hombre? ¿Cómo podía mantener un nivel tan excepcional en una liga tan competitiva y exigente? Cada temporada, Ichiro desafiaba las probabilidades, rompiendo barreras que muchos consideraban insuperables. Sus actuaciones eran tan consistentes y brillantes que parecía estar reescribiendo las reglas del deporte. Cada temporada añadía un nuevo capítulo a una leyenda en construcción, elevándolo de estrella a mito viviente. Su nombre se convirtió en sinónimo de excelencia y perseverancia. Los estadios se llenaban con la esperanza de presenciar otro momento histórico, y los jugadores rivales no podían evitar admirar su habilidad y ética de trabajo. Ichiro dejó al mundo del béisbol maravillado ante la magnitud de su grandeza, transformando el deporte e inspirando a generaciones futuras. En Japón, es considerado un héroe nacional, un hombre que personificaba los valores de disciplina, humildad y excelencia. Su éxito en Estados Unidos era visto como un logro de todo Japón, y cada vez que Ichiro saltaba al campo, millones de japoneses lo seguían con orgullo. Fue un verdadero embajador del béisbol japonés, no solo por su talento, sino por la forma en que representaba a su país con dignidad y humildad. A lo largo de su carrera, Ichiro nunca perdió de vista sus raíces. Siempre mantuvo una conexión profunda con Japón, y cada logro que alcanzaba en las grandes ligas era motivo de celebración en su país natal. Incluso cuando superó la marca de los 3,000 hits en la MLB, uno de los logros más difíciles de alcanzar para cualquier jugador, Ichiro mantuvo su humildad característica. Recordando nuevamente la temporada de 2004, el japonés tuvo una de las actuaciones más extraordinarias en la historia de las grandes ligas. Conectó 262 hits, estableciendo un nuevo récord y superando una marca que había permanecido imbatible durante 84 años. Con un impresionante promedio de bateo de 372, lideró la liga y dejó boquiabiertos a fanáticos y críticos por igual. Su consistencia al plato fue casi sobrehumana, logrando hits en 135 de los 161 juegos que disputó. Además, anotó 101 carreras y se robó 36 bases. En 2012, después de más de una década con los Seattle Mariners y con pocas oportunidades de playoffs, Ichiro Suzuki fue traspasado a los New York Yankees, un equipo con una sólida tradición de postemporada. Este cambio le permitió finalmente jugar en un entorno más competitivo y aspirar a títulos. En sus primeros 67 juegos con los Yankees, Ichiro bateó para un promedio de 322, acumulando 73 hits y robando 14 bases, contribuyendo significativamente al equipo y aprovechando la oportunidad de participar en los playoffs. Después de su tiempo con los Yankees, Ichiro Suzuki continuó su carrera en las grandes ligas con los Miami Marlins. Firmó con ellos en 2015 y jugó allí durante 3 temporadas hasta 2017. Durante su estancia con los Marlins, Ichiro alcanzó varios hitos importantes. El más destacado fue su hit número 3000 en la MLB, logrado el 7 de agosto de 2016 con un triple contra los Colorado Rockies. Con este logro, se convirtió en el jugador número 30 en la historia de las grandes ligas en alcanzar esa marca. A pesar de asumir un rol más limitado
limitado como jardinero de reserva y bateador emergente, Ichiro mantuvo un promedio de bateo sólido y continuó siendo un modelo de profesionalismo y ética de trabajo. Su presencia en el equipo también fue valiosa para mentorear a jugadores más jóvenes. En 2018, Ichiro regresó a los Seattle Mariners, el equipo donde comenzó su carrera en la MLB. Aunque su tiempo de juego fue reducido, su regreso fue emotivo tanto para él como para los fanáticos. Participó en 15 juegos esa temporada antes de asumir un rol como asistente especial del equipo. En marzo de 2019, Ichiro volvió al campo para la serie inaugural de la MLB en Tokio, Japón, representando a los Mariners en su país natal. Después del segundo juego de la serie, anunció su retiro oficial del béisbol profesional. Su última aparición fue recibida con una ovación de pie, cerrando una carrera legendaria en el lugar donde todo comenzó. A lo largo de sus años finales en la MLB, Ichiro siguió acumulando logros, finalizando su carrera con un total de 3.089 hits en las grandes ligas y más de 4.300 hits combinados entre la MLB y la liga japonesa. Su paso por los Marlins y su regreso a los Mariners añadieron capítulos significativos a su legado antes de su retiro, reafirmando su estatus como uno de los jugadores más destacados en la historia del béisbol. Logró un promedio de bateo de 311 de por vida en las grandes ligas, más de 500 bases robadas y 10 guantes de oro. Su legado estadístico es simplemente extraordinario. Mientras reflexionamos sobre su carrera, una cosa queda clara: nunca volveremos a ver a otro jugador como Ichiro Suzuki. Su retirada dejó un vacío en el deporte que aún se siente. Pronto será elegible para ingresar al Salón de la Fama del béisbol y es casi seguro que entrará en su primer año con más del 90% de los votos. Es una merecida culminación para un jugador que no solo redefinió lo que es posible en el béisbol, sino que también tocó los corazones de millones con su pasión y humildad. Su legado perdurará por generaciones, no solo como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, sino como un verdadero pionero y embajador del deporte. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, dejar tus comentarios sobre tu momento favorito de Ichiro y suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.